Seguimos en vivo en Panorama U Edición Central. Tenemos entrevistados aquí en nuestro piso del noticiero. Estamos con Emanuel Pase, quien es director del Instituto de Análisis y Formación de CITEA, del sindicato, porque se conoció hace muy poquito un informe que tiene que ver con las últimas medidas económicas del nuevo gobierno. También un análisis del tema de la inflación, de algunos problemas económicos que se acarreaban de la anterior gestión y sobre todo cómo afectan al poder adquisitivo de los argentinos y de los trabajadores. Emanuel, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, muy bien. Gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación y por el espacio. Bueno, básicamente tiene que ver con eso, un análisis de las medidas económicas, de cómo repercuten en el poder adquisitivo, y es muy interesante, sobre todo con el tema de inflación y con las últimas medidas, ¿no? La quita de subsidios, retenciones, la apertura o el levantamiento del cepo cambiario y también la devaluación, y es minucioso el informe que han realizado, ¿no? Sí, la verdad que un trabajo interesante, muy positivo. Para el sindicato también, porque ha salido publicado en varios medios, y la verdad que fue un trabajo de investigación interesante que hicimos muy minucioso con varios datos. ¿Qué objetivos se plantearon y qué fue lo más destacable que se puede decir del informe? El objetivo principalmente es que ya estamos a muy poco tiempo de empezar a discutir las paritarias. Claro. Por eso es que empezamos a hacer este trabajo de empezar a elaborar determinados informes. Y principalmente también porque encontramos un cambio muy fuerte en lo que es la política macroeconómica por el cambio de gestión. Nosotros desde el informe marcamos fuertemente que los cambios a nivel macroeconómico que ha tenido la nueva gestión definen un nuevo modelo o patrón de acumulación del capital. Claro. Esto implica claramente en la distribución del ingreso nacional entre los trabajadores y los empresarios, y como podemos ver en lo que es la quita de las retenciones al sector agroganadero de nuestro país, que es un sector que tiene una rentabilidad extraordinaria. Además, es importante destacar que hay 10 empresas que hacen el 96% de las exportaciones de la soja, por ejemplo. Sí. Y esta quita de retenciones hace que el Estado Nacional recaude menos ingresos y los quiere recaudar por lo que sería la quita a los subsidios de los servicios públicos que pagamos todos. Es decir, que nosotros estamos financiando una rentabilidad extraordinaria de 10 empresas, todos nosotros, todo lo que sería los trabajadores, los jubilados, etc. Se habla de una proyección de inflación, que ya me vas a contar el porcentaje que sacaron, y Prat Gay, el ministro de Hacienda, manifestó que para el año corriente aproximadamente entre un 20 y un 25% de inflación. ¿Se acerca a los datos que ustedes relevaron? Nosotros hemos hecho una proyección hasta febrero. Bien. De lo que sería marzo-febrero, que es el año que nosotros tomamos calendario para las paritarias, para definir el porcentaje paritaria. La proyección del año que viene todavía no la realizamos. Lo que sí, hay información de varias consultoras que están muy lejos de ese porcentaje que vos estás comentándome, que también lo había leído, y están muy cercanos al 40%. Claro. Varias, es más, hay consultoras que son muy cercanas al gobierno y muy cercanas a la visión económica del gobierno, como es Bloomberg, este canal famoso internacional, que también está diciendo que va a ser una inflación muy elevada. Emanuel, en el informe hablaban, o en universidad, ¿no?, cuando se publicaba el informe hablaban de la emergencia estadística, así que se ha decretado y que imposibilita tener datos oficiales. ¿Cómo influyó esto al momento de ustedes armar ese informe y cómo creen que puede influir al momento de ir a discutir los salarios en las paritarias? Sí, está claro que esta emergencia estadística es a los fines de que no se sepan los reales números de lo que está sucediendo por las medidas que han tomado. Como el mismo informe dice que desde el 25 de octubre hasta el 15 de diciembre, que fue más o menos que relevamos datos, la canasta básica de alimentos tuvo un aumento del 25%. Entonces, lo que podemos decir con respecto a aparte lo del INDEC, es una locura lo que ha sucedido. Yo no tengo recuerdo de que alguna vez haya sucedido esto en la historia de nuestro país, que dejen sin datos durante 8 meses. La verdad que no es inentendible. Sí, además de sin datos, la intervención y los datos que se contraponían mucho con consultoras privadas. Manifestabas que se basó prácticamente la totalidad del informe con datos de consultoras privadas, porque justamente desde el año creo que 2011 que
o no se confía o se criticaba mucho al INDEC y solamente había una contraposición de índice Congreso, por ejemplo, de inflación, claro, y índice INDEC, ¿no? Porque realmente no se sabía qué inflación había. En general apuntaban al medio, ¿no? Hablaban de 30% de inflación, el INDEC de un 8%, y apuntando al medio un 20%, ¿no? Sí, nosotros lo que hemos hecho es sacar un promedio de los distintos índices, del índice IPC-NU, que es el Nacional Urbano Nuevo que había sacado el INDEC antes de que finalizara la gestión con la revisión del Fondo Monetario Internacional, el IPC Provincias, que también es otro índice que tiene el INDEC, y el IPC Congreso, que eso es lo que también llama la atención. Claro. Con 10 personas hacían un índice de inflación Congreso y con 100 trabajadores no pueden tener datos ahora a nivel nacional. Claro. Eso, y a nosotros nos afecta porque tenemos que salir a tomar datos de las consultoras privadas, claro, en definitiva. Y también hay que ser sincero, una consultora privada no tiene la llegada que puede llegar a tener el INDEC por la cantidad de gente que tiene trabajando para hacer relevamientos de información. A nivel política de subsidios, te pregunto, más allá del informe, que seguramente hay mucha información, tu opinión o tu análisis sobre digamos, se ha hablado mucho de empezar a reordenar un poco los subsidios en la República Argentina en materia de servicios públicos, en donde el que más tiene paga lo mismo del que menos tiene, ¿no? Te pregunto primero si tenés algunos datos y, en segundo lugar, tu opinión o tu análisis al respecto. Sí, principalmente me parece que en algunos sectores como el Gran Buenos Aires, capital federal, sí se tienen que empezar a hacer un reacomodamiento porque hay personas que pagan 60 pesos de luz, mientras acá en Mendoza estamos pagando, la verdad que no recuerdo, pero creo que son 3 veces más aproximadamente de luz, de energía. Esto no puede suceder, no podemos estar subsidiando a la capital federal desde las provincias del interior, que tenemos menos riqueza que la capital. Entonces, con respecto a los subsidios, puede ser que haya un ordenamiento, lo que sí hay que tener en claro que cuando se quitan los subsidios de manera generalizada, como se está planteando, que en una semana o 10 días anunció el ministro de Energía que iban a tener los datos de cuánto eran los reajustes que iba a haber en los subsidios a los servicios públicos, es una pérdida del poder de consumo de cada una de las personas que va a consumir. O sea, drástico no sería la manera, ¿no? Sería gradual. No, drásticamente no. No soy partidario de las políticas de shock como son las que se han tomado desde el 10 de diciembre hasta ahora. Emanuel, el gasto público, ustedes hablaban en el informe que es uno de los generadores de empleo, al igual que las obras de infraestructura. También se está viendo de que hay una idea de revisionar sobre este gasto público. ¿Cómo puede influir sobre el empleo? Y sobre el empleo puede influir, puede tener un impacto muy negativo. Nosotros tenemos, al analizar lo que es la demanda agregada, tanto nacional como provincial, uno de los componentes de esa demanda agregada es el gasto público. El gasto público, si nosotros empezamos a disminuir el gasto público, la demanda agregada cae, porque es un componente, es una suma directamente, y al caer genera una disminución en el consumo por los ítems por los que consume menos el Estado y en definitiva los que reciben esos recursos, que son los que van a consumir menos, y si consumen menos hay menor inversión y se entra en una rueda negativa de la economía. Sí, el gasto público ha tenido en estos últimos años ha generado un sostenimiento de las variables económicas por la crisis internacional que nosotros estamos manteniendo. Hay sectores que si no eran subsidiados o si no se inyectaba fondos para seguir sosteniendo el mercado interno, estarían en problemáticas económicas mucho más graves que las que después, antes del cambio de gestión, se acarrearon. Emanuel, te agradezco mucho por venir. No sé si, Fer, vos tenés una pregunta Quería más. hacer una pregunta con respecto a esto último de la emisión de billetes de mayor denominación. ¿Qué opinión te genera a vos como allegado a la economía, digamos? La verdad, por ahí es positivo para algunas personas a las que le molesta tener muchos billetes. Claro. Pero digo, con respecto a la devaluación o a la inflación, ¿cómo puede llegar a repercutir, si es que tiene alguna repercusión? No, la emisión de billetes no. Lo que sí se puede decir con respecto a emisión monetaria es que el Banco Central está sacando del mercado grandes cantidades de dinero y que esto también afecta a la demanda agregada porque son menos fondos que hay en el mercado como para poder prestar, consumir, etcétera, distintos
ítems que hay para utilizar. Emanuel, te pregunto, te agradezco porque hayas venido. ¿Dónde se puede descargar el informe o si solamente lo podemos tomar de los medios de comunicación? Y también te pregunto si es el objetivo y el trabajo que ustedes hacen, este tipo de informes, ¿no?, desde el Instituto de Análisis, y qué objetivos tienen para este año o nuevos informes a realizar, ¿no? Sí, desde el Instituto tiene una corta, hace poco que ha sido creado el Instituto. Y la verdad que sí, queremos avanzar no solamente en cuanto a economía, sino que también queremos opinar de todos los temas. Tenemos delegados gremiales en todas las áreas de gobierno provincial que están preparados, que tienen antigüedad, conocen de lo que es la gestión pública, entonces creo que hay mucho material como para opinar de muchos temas. Y los objetivos también, bueno, principalmente desde el punto de vista económico, que es la parte que me toca, seguir observando cómo se van tomando estas medidas y ver cómo se va a desencadenar el tema de las paritarias para ver si vamos a tener el mismo poder adquisitivo que teníamos antes de que tomaran esas medidas. Claro, sirve como respaldo a la hora de discutir paritarias por parte del sindicato. ¿El informe hay alguna web? Se puede descargar del Facebook de CITEA. Bien. Ahí está en Facebook CITEA. Y bueno, pronto ya va a estar la página para descargar distintos informes. Totalmente. Emanuel, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Hacemos pausa, ya venimos.